Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar con continuidad, pero en este caso usando funciones, ¿sí? Ejercicios que hemos tomado de la práctica número 2, ¿sí? Este ejercicio es el 21 y elegí el inciso C porque me parece un ejercicio bastante interesante para poder, digamos, para que les sirva de ejemplo para los demás, ¿sí? Fíjense que lo que nos piden es ver dónde son continuas las funciones que nos van a dar en este punto, ¿sí? Y en el caso de que haya alguna discontinuidad evitable, redefinir la función para que pueda ser continua, ¿sí? O sea, tal cual como hacíamos en análisis 1. Ahora bien, ¿cómo vamos a encarar este ejercicio? Bueno, por más de que sea un ejercicio de una función de dos variables, recordemos que la mejor forma de trabajar acá siempre es separar por secciones, es decir, ver qué le pasa a la función cuando trabajamos con cierto x6, qué le pasa a la función cuando trabajamos con x6 distintos a esos, y así sucesivamente. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer ahora es decir, bueno, a ver, ¿qué secciones tenemos para trabajar? Bueno, primero tenemos la región de R2, una región del plano XY, que se caracteriza por tener x mayor a 6 sobre 2 e y siendo un real genérico, ¿sí? Fíjense que esos puntos estarían cayendo, ¿sí?, en el momento en el que la función toma el valor 4x cuadrado más y cuadrado. Es decir, si yo trabajo con x mayores o iguales a y sobre 2, h de xy va a ser 4x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué tiene esto la función? Bueno, la función es una función polinómica y como ya hemos charlado, continúa en todo R2 como función individual, aislada, ¿sí? Pero como les he mencionado antes, no perdamos de vista que nosotros estamos trabajando en una sección del plano, ¿sí? No estamos trabajando para todo xy genérico. Es decir, estamos trabajando con la condición de que x es mayor a y sobre 2 e y es un real genérico. Por lo tanto, si esta función es continua para todo R2, particularmente va a ser continua para todo xy perteneciente a R2, donde x es mayor a y sobre 2 e y es un número real genérico, ¿sí? No nos olvidemos eso. Justificamos la continuidad como aprovechamos el conocimiento de la continuidad de la función polinómica 4x cuadrado más y cuadrado y después imponemos la condición para h de xy para los xy que con los que mencionamos previamente, ¿sí? Es decir, los que tenían esta condición, los que cumplían esta condición. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando x es menor a y sobre 2 y y es un número real genérico? Bueno, en ese caso, fíjense que la función toma el valor constante 8. ¿Y qué es 8? Es una función constante. Y como función individual, aislada, es continua en todo R2. Pero, como pasó antes, si es continua en todo R2, particularmente será continua, en este caso, en los xy de la sección que estamos trabajando. Es decir, todo xy que pertenezca a R2, tal que x es menor a y sobre 2, e y es un número real genérico. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero acabamos de analizar la continuidad para un montón de valores, ¿sí?, de x e y perteneciente a R2, ¿sí? En este caso, analizamos la continuidad por el momento para todo x e y, ¿sí?, donde x no es igual a y sobre 2, e y es un real. Es decir, por el momento, lo que podríamos decir es que h va a ser una función continua, ¿sí? Uy, ahí está. Va a ser una función continua en donde, y bueno, si fue continua para todo x mayor a y sobre 2 e y perteneciente a los reales, pero también para los x menores a y sobre 2 e y perteneciente a y siendo un número real genérico, entonces, por el momento, h es continua, ¿sí?, en todo R2, ¿sí? Por el momento, ojo, todavía nos falta analizar la parte un poquito más compleja, ¿sí? Pero por el momento va a ser continua para todo x e y que pertenece a R2, tal que x no es igual a y sobre 2. E y es un real genérico. Entonces, claro, lo que uno está tentado a decir es listo, bueno, ya está, ya terminamos de analizar la continuidad. Pero no, porque algo que suele pasar es decir, bueno, pero si yo ya justifiqué dónde la función era continua, por descarte, donde no dije nada, ¿la función es continua? No. Por favor, no cometan esos errores. Que ustedes hayan analizado secciones justamente les tienen que tener como primera idea eso en la mente. Es decir, si ustedes están analizando por secciones y están justificando la continuidad por secciones, ¿sí?, se tienen que preguntar qué pasa en los puntos, en las secciones, mejor dicho, en las que ustedes no hicieron ningún análisis, ¿sí?
porque esto es como que yo les diga, bueno, ustedes justificaron la continuidad de 1 a 5, ¿y qué me están queriendo decir? Que si el valor que están trabajando no está en 1 y 5, entonces la función no es continua. Bueno, fíjense que eso es a lo que me refiero. Por el momento ustedes trabajaron por secciones y analizaron la continuidad, ¿sí? Solo con este tipo de x e y, ¿sí? Pero la pregunta surge ahora, ¿y qué pasa cuando x es igual a y sobre 2? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa frontera? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la continuidad de esta función en esa frontera? ¿Está bien? Entonces, como les mencioné en el video anterior, acá es donde vamos a recurrir a justamente la definición. ¿Sí? Fíjense, si x es igual a y sobre 2 e y es un real, para estos valores tenemos que ser conscientes de que la función está bien, toma una forma distinta si x es mayor a y sobre 2 o si x es menor a y sobre 2. Por lo tanto, si nosotros analizamos la continuidad para todos estos tipos de valores, ¿sí? Fíjense cómo lo escribí. Les puse las 3 condiciones de continuidad, donde la primera condición es la función está definida para los puntos, fíjense cómo está escrito, y0 sobre 2, ¿no? ¿Qué sería y0 sobre 2? Sería lo que nosotros llamaríamos el x0, donde x0 respeta esta igualdad, porque acuérdense que estoy trabajando en esa frontera, quiero estar parado en esa frontera y al final de todo este análisis decir, ah, bueno, cuando x0 tiene esta forma e y0 tiene esta forma, la función será continua, no será continua, es lo que vamos a averiguar, ¿sí? La segunda condición es que exista el límite cuando x e y tiende a estos puntos, ¿no? En los puntos en los que la coordenada x es la mitad de la coordenada y, e y toma un valor genérico. Y después, por último, queremos ver si es cierto que la función en estos puntos coincide con el límite, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Porque uno dice, bueno, la primera condición no debe ser muy difícil de calcular, ¿no? O sea, si yo tengo que ver cuánto vale h evaluado en y0 sobre 2 e y0, lo primero que a uno se le puede venir en la cabeza es decir, ¿qué es y0? Bueno, y0 dijimos que era un real genérico, ¿está bien? Pero igual, el problema sigue estando en el mismo, en la misma pregunta, digamos. ¿Qué es y0? ¿De dónde saco y0? ¿Cómo sé qué tipo de función tengo que utilizar? O sea, ¿cómo sé si tengo que usar 4x cuadrado más y cuadrado u 8? Bueno, la respuesta está acá. Cuando x es mayor o igual a y sobre 2. Entonces, recuerden que nosotros en estos puntos estamos trabajando con x e y que están sobre esa recta. O sea, sobre x igual a y sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros cuando vengamos a esta parte, ¿sí?, de analizar cuánto va a dar esto, nosotros tendríamos que reemplazar ese y0 sobre 2, que sería nuestro x0, no se lo olviden, y nuestro y0 en la función en donde x es mayor o igual, porque está justamente, tenemos acá el igual. Entonces nosotros deberíamos reemplazar acá, en esta parte de la función, por ese x igual a y0 sobre 2 y ese y0 genérico. ¿Está bien? Fíjense que si hacemos eso nos quedaría, bueno, x0 sería y0 sobre 2 todo al cuadrado más y0 al cuadrado. Y acá hay un 4 multiplicando. Fíjense que si hacen esto les va a quedar y0 al cuadrado sobre 4. Los 4 se simplifican y te va a quedar un y0 cuadrado más otro y0 cuadrado. O sea, 2 y0 cuadrado. Para todo y0 pero siendo reales. O sea, por lo menos esta condición se cumple para cualquier valor de y0. ¿Sí? Y x0 siendo y0 sobre 2, ¿no? Pero evidentemente no todo puede ser tan directo. Fíjense que cuando vamos a analizar el límite es donde aparece el problema, pero el problema de verdad. Porque yo se los mencioné hace un ratito. Pero yo les pregunto, si ustedes se acercan, ojo, se acercan, no están parados ahí por el momento. Si se acercan a este tipo de puntos, es decir, si ustedes se acercan a los puntos que están sobre esta recta x igual a y sobre 2, ¿qué función usan? ¿Sí? Recuerden, se están acercando, no están parados directamente ahí, ¿sí? Eso fíjense que es fundamental. Entonces uno dice, bueno, pero va a depender, porque si yo me acerco por los x mayores a y sobre 2, debería usar esta función, pero cuando me acerco por los x menores a y sobre 2, me debería usar a 8 como valor de h de x y. Entonces justamente esto nos obliga a separar este análisis del límite en dos partes. Fíjense, si x es mayor a y sobre 2, la función es 4x cuadrado más y cuadrado. Y la ventaja de esto es que ustedes cuando vayan al límite, uno dice, uy, no, pará, encima que tengo que separar el límite, ¿eso quiere decir que voy a tener que hacer el límite por definición o usando el criterio del sándwich 2 veces?
recuerden, no siempre. Puede ser, puede ser. En este caso no. ¿Por qué? Porque fíjense que la función que nos queda, o sea, cuando x es mayor a y sobre 2, la función h es esta, es un polinomio. ¿Y qué habíamos dicho nosotros al principio? Y que lo repetimos varias veces. Los polinomios son funciones continuas en todo R2. ¿Está bien? En este caso, yo lo que voy a poder hacer acá es aprovechar como función individual la continuidad de la función 4x cuadrado más y cuadrado, o sea, su continuidad para todo R2, la voy a poder utilizar para justificar el uso de la sustitución directas. ¿Se acuerdan? Que esto lo hemos usado, ¿sí? Pero el problema de la sustitución directa es que tiene que ser justificada, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería la justificación? Bueno, tomemos el límite de un polinomio. Recuerden, cuando ustedes tenían el límite de un polinomio o de una función racional cuyo denominador no se anulaba, ustedes podían aplicar sustitución directa, ¿sí? Pero el problema es que ustedes eso lo veían como al principio de análisis, en análisis 1. ¿Por qué valía esa propiedad? Bueno, la base, ¿sí? La base de esa estructura era la continuidad de las funciones polinómicas y la continuidad de las funciones racionales siempre que su denominador no se anule. Por lo tanto, ¿sí? Si ustedes conocen la continuidad de la función que están evaluando, ustedes pueden aprovechar el uso de sustitución directa, porque recuerden, ¿qué tiene que ver la continuidad con la sustitución directa? Es decir, reemplazar el límite por el x e y que les están dando. Bueno, todo esto está basado en el hecho, ¿sí? De que si la función es continua, entonces el valor de la función en el punto tiene que coincidir con el límite. Esa es una de las tres condiciones de continuidad. Por lo tanto, recuerden que por lo menos lo que yo llamo vulgarmente sustitución directa, a lo que me refiero es poder resolver el límite por evaluación. ¿Está bien? Es decir, aprovechar la continuidad de esta función polinómica, ¿sí? Para poder reemplazar en la función y calcular este límite de forma más sencilla y no tener que recurrir a la definición y a sándwich, ¿sí? Recuerden, no todos los límites se tienen que hacer de esa manera. Pero bueno, esta cuenta nosotros ya la habíamos hecho. Nos daba 2y0 cuadrado. Y bueno, esto es para todo y 0 apareciendo en los reales. Este valor será un valor, ¿sí? Un valor que, digamos, un valor genérico, pero que existe. Pero ojo, que nosotros hayamos llegado acá a esto no quiere decir que el límite existe. Siempre. Por lo menos para estos x mayores a y sobre 2, el límite parece existir y dar 2y0 sobre 2. Pero recuerden que nosotros estamos analizando el límite de h, no el límite de 4x cuadrado más y cuadrado. Es decir, recuerden que bajo esta condición, h toma la forma de este polinomio. Pero la pregunta es, bueno, eso era cuando x es mayor a y sobre 2. Pero cuando x es menor, ¿qué pasa? Bueno, cuando x es menor, la función es 8. Y el límite de una constante da la constante. Como ustedes ya sabrán, una propiedad muy básica de límites. En principio uno diría, bueno, listo, entonces para los x mayores a y sobre 2 el límite existe y para los x menores a y sobre 2 el límite existe. Pero eso no está bien. Porque no es que el límite existe. O sea, recuerden irse a las bases. ¿Qué significa que el límite existe? En funciones de dos variables. Que por cualquier dirección que se aproximen al valor, al punto en el que ustedes quieren calcular ese límite, el límite siempre da lo mismo, ¿sí? Recuerdan cómo hacían con los límites por las diferentes trayectorias, ¿sí? La idea era, busco por varias trayectorias que se acerquen al punto en el que quiero calcular el límite. Si por alguno de esos caminos el límite me da diferente, entonces ahí el límite no va a existir. Y uno dice, uy, pero pará, ¿qué pasa si 2y0? ¿Qué pasa si 2y0 cuadrado no coincide con 8? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí es donde nosotros decimos que estamos un poquito al horno. ¿Por qué? Bueno, no al horno, no, tampoco es trágico, ¿no? Pero fíjense que el problema en este ejercicio justamente radica en el hecho de que el límite, ¿sí? Si nos acercamos a esta frontera por dos tipos de x e y distintos, el límite da diferente. Pero claro, uno dice, bueno, pero puede que haya algún y0 que haga que 2y0 cuadrado de 8, es verdad. Entonces, fíjense que lo que uno dice es, bueno, el problema es que el límite es distinto si eso no se cumple. O sea, si 8 no es igual a 2y0 cuadrado, el límite no existe, porque hay dos caminos, ¿sí? Fíjense que tenemos dos caminos posibles en los cuales el límite da diferente. ¿Está bien? Entonces, busquemos cuáles son esos y0 que pertenecen a los reales, ¿sí? Porque hasta ahora y0 en un genérico. Busquemos esos y0 que cumplan esta igualdad.
Y fíjense que de resolver esta cuenta les queda que el valor absoluto de I0 es 2. Es decir, I0 puede valer 2 o menos 2. Esto significa que existe el límite, pero solamente cuando X0, siendo, digamos, está dando parado sobre la frontera, si X0 es igual a I0 sobre 2, pero I0 vale 2, fíjense que si I0 vale 2, es como hacer 2 dividido 1, perdón, 2 dividido 2 me da 1. Después, la otra opción es que I0 sea menos 2, por lo tanto, menos 2 sobre 2 es menos 1. Entonces, lo que estamos viendo en estos casos es que si I0 toma el valor particular de 2 o menos 2, la función, en esos valores, el límite sí estaría existiendo. Pero claro, cuando 2i0 cuadrado no es igual a 8, estamos en valores que hacen que el límite no dé lo mismo por cualquier trayectoria, ¿sí? Es decir, que si 2i0 cuadrado es distinto de 8, el límite no va a existir, ¿sí? Pero claro, y en estos puntos, ¿qué diría uno? Bueno, por el momento, si yo me paro con los x e y que cumplen, que x es igual a y sobre 2, e y vale 2 o menos 2, hasta ahí la función parece que el límite sí existe. Para esos valores sí. ¿Está bien? Para esos valores sí. Ahora, nos falta corroborar la tercera condición, pero van a ver que la tercera condición para estos valores de x e y se va a satisfacer automáticamente. Fíjense, f de i0 sobre 2, y0 era 2i0 cuadrado, pero si justamente estamos tomando los valores de i0 que en valor absoluto dan 2, fíjense que esto nos va a dar 8. ¿Sí? Fíjense que acá lo que les quise mostrar es que si a i0 lo usan como 2 o menos 2, el valor de la función les da 8. Y el límite justamente nosotros lo planteamos de tal manera para que coincida con esos valores. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que justamente acabamos de encontrar ¿qué cosa? Bueno, vamos a verlo en la próxima página. Lo que acabamos de encontrar es que la función h va a ser continua para todo xy perteneciente a R2, tal es que x no es igual a y sobre 2, e y es un real genérico, está bien, pero también en dos puntos en particular. Son dos puntos sobre la frontera x igual a y sobre 2. El punto 1, 2 y el punto menos 1, menos 2. ¿De dónde salen estos puntos? Bueno, es justamente lo que hablamos recién. Son estos dos puntos en los que el límite coincide con el valor de 8. ¿Está bien? Y haciéndonos que el límite exista para estos valores de x e y, que serían valores de x e y sobre la recta x igual a y sobre 2. ¿Sí? Pero claro, no todos los valores sobre esa recta hacen que el límite exista, sino que solamente los que tienen este valor de y y de x, ¿sí? Bueno, estos dos, en realidad, ¿no? Porque son dos puntos que sacamos de acá, ¿sí? Fíjense que ejercicio bastante interesante. Ahora, la pregunta que uno le queda es, bueno, buenísimo, ¿pero qué hago con los x e y que están en la recta x igual a y sobre 2, pero donde el valor absoluto de y no da igual a 2? ¿Qué hago ahí? Bueno, en esos casos, como el límite, como les mencioné, no va a existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les da la función por una trayectoria que es la de x mayor a y sobre 2 no coincidiría con la trayectoria de x menor a y sobre 2, ¿sí? Entonces, en esos valores, en ese tipo de valores sobre la frontera, está bien, donde valor absoluto de y0 no es 2, vamos a tener que h presenta discontinuidades inevitables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe el límite. Acuérdense como en análisis 1, ¿sí? Las discontinuidades evitables eran las que eran discontinuidades debidas a que por ahí la función no estaba definida en el punto, o por ahí la función estaba definida en un punto pero no coincidía con el límite. Pero para que tengan una discontinuidad evitable, la condición fuerte era que por lo menos existiera el límite. ¿Está bien? Y bueno, por defecto, las discontinuidades inevitables son cuando directamente el límite no existe. En este caso, para los x e y que pertenecen a R2, donde x es igual a y sobre 2, ¿sí? Con valor absoluto de y distinto de 2, en estos el límite no existe. Por lo tanto, ahí es donde presenta las discontinuidades inevitables y donde no podríamos redefinir la función para que resulte continua. En este caso, por ahí en todo R2, ¿sí? Solamente va a resultar continua para estos valores que mencionamos acá arriba, ¿sí? Fíjense, era un ejercicio bastante interesante, ¿sí? Pero muchas de las cuestiones que se usan en la resolución de este vienen acompañadas de lo que veían en análisis 1. Bien, ahora vamos con este ejercicio para finalizar. Este es el ejercicio 22. Simplemente les pide la continuidad en el 0, 0. Parece fácil, pero observen la función. Si x no vale 0, la función tiene la forma de esta cosa. Todos podemos estar de acuerdo en que esta función, y bueno, tiene sus cosas, ¿no?
Pero cuando x es igual a 0, la función da 0, o sea, g vale 0 cuando x vale 0. Fíjense que acá, esto está muy bueno que siempre reparen el hecho de que acá estamos hablando de que la condición está sobre x solamente, pero y está abierto a valer lo que sea. O sea, si a mí me dicen x distinto de 0, yo entiendo que me estás diciendo de que y es un real genérico. Lo mismo si me decís x igual a 0. Si vos me decís x igual a 0, yo entiendo que me estás hablando solamente de los valores, los puntos donde x vale 0, pero y es un real genérico. Bien, pero claro, como el ejercicio nos pide la continuidad en un punto conflictivo, que sería justamente el 0, 0, ¿sí? Fíjense que es el punto que estaría en un lugar justo que nos complica la forma que tiene g. Porque fíjense, vamos a ver las condiciones de continuidad en el punto 0, 0. La primera condición es que exista la función, ¿sí? Perdón, acá yo puse f, pero debería ser g. Entonces, fíjense, ¿existe g de 0, 0? ¿Sí? Y bueno, sí existe. Vale 0, ¿no? Pero claro, uno dice, pero para, ¿cómo vale 0 si en la función cuando el reemplazas con igual a 0 se te anula el denominador acá? Sí, pero ojo, lean bien lo que les están pidiendo. G de 0, 0, o sea, x vale 0. Si x vale 0, como les dije, no importa ahí. Hay que usar esto. ¿Sí? Fíjense, por eso es que vale 0. Vale 0 por la definición de la propia función. Bien, ahora vamos a ver si existe el límite. Entonces, tenemos que analizar el límite xy tendiendo a 0, 0 de g de xy. ¿Sí? Pero claro, ahora sí, cuando nosotros nos aproximamos a 0, 0, ¿sí? Tenemos que usar esta función para calcular el límite. Y como se imaginan, este es un límite indeterminado. No podríamos hacerlo ni por sustitución directa, ni por nada de esas técnicas, ¿sí? Ni por propiedades, ¿sí? Hay que tratar de elaborarlo por otro lado. Pero bueno, recuerden, lo primero que les recomiendo para encarar un límite indeterminado es probar por diferentes trayectorias que se acerquen en este caso al 0, 0 y ver si por alguna de esas trayectorias el límite es diferente. Si prueban por 3 o 4 trayectorias significativas y el límite parece dar lo mismo, lamentablemente van a tener que demostrar ese límite por sándwich o definición. Bien, vamos a acercarnos por la recta x igual a 0. Si se acercan por la recta x igual a 0, fíjense que les va a quedar el límite y tendiendo a 0, pero de g de 0y. Y de vuelta, si x vale 0, la función automáticamente devuelve 0. ¿Sí? Entonces este límite por lo menos parece dar 0. Y esto está bueno que lo sepan. Si vale 0, fíjense que esta trayectoria nosotros no deberíamos poder usarla. O sea, ¿por qué les digo que no la deberíamos poder usar? Porque cuando uno se acerca por trayectorias, está bien, al punto en el que quiere calcular el límite, recuerden que no es solamente me acerco y se acabó. Ustedes tienen que analizar si la trayectoria esa es válida para la función que están usando. Es decir, si yo tomo los valores de igual a 0, ¿sí? Pero x no es 0, entonces yo me estaría aproximando a esta función, ¿está bien? Pero claro, es en esa función y es igual a 0. O sea, me estaría acercando por igual a 0. Y ese igual a 0 jamás va a tocar a esta función, ¿sí? Nunca me voy a acercar al 0, 0 por esa trayectoria. Entonces, recuerden, cuando ustedes analizan estos límites por diferentes trayectorias, analicen si la función, ¿sí? Si esos puntos, esos puntos que van a recorrer a través de esa trayectoria, son puntos dentro del dominio de la función. Y fíjense que todos los puntos del tipo x genérico e y 0 siempre son puntos fuera del dominio de la función. Por lo tanto, no sería una trayectoria válida para para analizar. ¿Sí? Eso no quiere decir que el límite no exista, ¿sí? Simplemente cuando ustedes hacen este análisis de qué pasa si me acerco por diferentes trayectorias al punto, tienen que analizar que sean trayectorias que recorran puntos del dominio de la función, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si me acerco por una recta dependiente m? ¿Sí? M, un valor genérico real distinto de 0. Bueno, fíjense que ahí vamos a tener que hacer el límite de x tendiendo a 0 de g, ¿sí? Pero claro, como ahora y vale m por x, reemplazamos la y por m por x. Entonces, como la función era x menos y, nos va a quedar x menos m por x sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero en este caso nos queda m cuadrado por x cuadrado. Por el seno de, ¿se acuerdan que acá lo que decía era x sobre y? Pero claro, como y es igual a m por x, escribimos m por x. Ahora bien, fíjense que lo que pueden hacer acá es pueden simplificar las x, ¿sí? Podemos hacer así.
claro, después en el numerador podríamos, acá en esta parte, en este cociente, podríamos hacer un factor común x en el numerador y un factor común x cuadrado en el denominador. ¿Sí? Fíjense que nos quedaría así. Podemos simplificar acá con este, x con x cuadrado. Y el seno 1 sobre m, fíjense que si m no es 0, este seno 1 sobre m es una constante que tranquilamente a través de propiedades del límite la podríamos sacar fuera de este. Entonces lo que nos estaría quedando es el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos m sobre x por 1 más m cuadrado. Pero fíjense que el numerador, mientras m no sea igual a 1, va a tender a un número no nulo. Pero el denominador, como x tiende a 0, se me va a ir justamente a 0. O sea, el denominador me estaría tendiendo a 0, mientras que el numerador me estaría tendiendo a alguna constante distinta de 0, siempre y cuando m no sea 1, ¿sí? Ojo, siempre y cuando m no sea 1. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que el límite, ¿está bien? Este límite no va a existir directamente, porque fíjense que estamos viendo que el numerador se nos acerca a una constante no nula, pero el denominador tiende a 0. ¿Se acuerdan que esos límites son los que dan infinito? ¿Está bien? Por lo tanto, este límite va a tender a infinito, por lo tanto no existe, siempre y cuando m sea distinto de 1. Es cierto, uno se pregunta, ¿y qué pasa si m es 1? Bueno, en este caso, hagan la prueba, analicen qué pasa si m vale 1, pero a nosotros lo que nos interesa es por lo menos encontrar una trayectoria en la que no me dé igual a las otras. Nosotros vimos que por una trayectoria el límite va a 0, pero por esta trayectoria en particular, ¿sí? Siempre que menos la pendiente de esta recta no sea 1, vamos a ver que el límite no existe, ¿sí? Entonces ya con eso podemos usar esto para justificar que el límite no existe, porque por una de las trayectorias válidas, o sea, trayectorias que recorremos puntos del dominio de la función, está bien, el límite efectivamente no existe. ¿Está bien? Bien, entonces el límite no existe. Y bueno, entonces si el límite no existe, no hay nada que pueda hacer. Si el límite no existe, entonces la función ya no es continua en 0, 0, y además de eso presenta allí una discontinuidad inevitable. Eso sería todo el ejercicio. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si me hubiesen pedido analizar qué pasa, digamos, qué ocurre en los puntos del tipo 0 y 0, donde y0 no es 0? Es decir, ¿qué pasa si nos piden analizar los valores de x igual a 0, pero y genérico, un valor genérico no nulo? Bueno, fíjense que en esos casos es interesante que vean que si y no vale 0, ¿sí? Pero x vale 0, tendríamos que hacer un análisis como este, un análisis de continuidad por definición, ¿sí? Porque estamos trabajando en la frontera por ahora, excepto con igual a 0, porque ese punto ya lo analizamos. Entonces, fíjense, si trabajamos con esos puntos, la función en g de 0 y 0 me va a dar 0. Recuerden, cuando x es 0, ¿sí? Cuando x es 0, pero y puede valer cualquier número, excepto 0, por lo que acabamos de charlar, la función va a devolverme 0, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si tengo que analizar el límite? Bueno, cuando analizo el límite, ¿sí? Cuando analizo el límite, fíjense que tenemos que analizar el límite de esto. Pero claro, miren bien esta función y analicen bien qué significa que y0 no sea 0. Eso quiere decir que el denominador de x sobre y nunca se le va a anular, y el denominador de x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado tampoco, ¿sí? Porque fíjense, esta función individual, ¿sí? Va a ser continua en todos estos puntos. ¿Por qué? Porque justamente esta función, está bien, es una función que es un producto, composición, ¿sí? Cociente de funciones que son continuas en todos los puntos que tengan esta forma, ¿sí? Mientras y0 no sea 0. Por lo tanto, como esta función es continua para todos estos puntos, donde y0 es distinto de 0, puedo aplicar sustitución directa. Recuerden, si ustedes justifican la continuidad de una función, pueden saber que en esos puntos la función debe coincidir con el límite, ¿sí? Por lo tanto, lo podemos resolver por sustitución directa. Y fíjense que esto siempre nos va a dar 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque básicamente, fíjense que si 0 no vale 0, les queda el seno de 0 sobre algo que no es 0. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá podrían simplificar, ¿sí? Pero les va a quedar 0 por algo que no es 0, por lo tanto les va a dar 0. Y claro, g de 0 y 0 coincide con el límite, porque justamente ambos dan 0. Por lo tanto, vemos que para todo este tipo de puntos, la función va a ser continua. O sea, para todos los puntos del tipo 0 en x y genérico, pero que no sea 0.
¿sí? Bueno, no genérico, en realidad, que no sea 0. ¿Está bien? Fíjense, el ejercicio no nos pedía ese análisis, pero está bueno que nos lo preguntemos, porque, como les digo, en los ejercicios de parcial muchas veces no les dicen, analízame la continuidad en un punto. Le dicen, analízame la continuidad en todo el dominio de esa función. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué interesante era este caso, ¿no? Analizar, bueno, si me piden en el 0, 0, el 0, 0 va a ser un punto problemático para mí, ¿sí? Justamente porque cuando voy a analizar el límite, fíjense que acá yo no podría haber hecho esto que les mencioné hace un ratito de la sustitución directa, porque justamente ese límite está indeterminado en 0, 0. ¿Está bien? Y es muy importante entender este uso, ¿sí? Porque esto a veces cuesta un poco de verlo, ¿no? Si x vale 0, la función ya les dice, si ustedes me hablan de x0 e y genérico, la función devuelve 0. Es verdad, uno dice, pero si y vale 0, si x vale 0 y y vale 0, bueno, justamente por eso es que tuvimos que hacer todo esto, ¿sí? Porque claro, ¿qué pasa si trabajo con los puntos del tipo x igual a 0, pero y es un número genérico no nulo? Y bueno, hacemos lo que hicimos hace un ratito. Haríamos este análisis de continuidad, ¿sí? Por definición, pero este límite nos lo ahorraríamos, ¿sí? Porque podemos justificarlo a través de la continuidad y el uso de sustitución directa. Así que bueno, gente, con eso vimos todo lo requerido de continuidad, ¿sí? Ya en el próximo vamos a empezar con un tema bastante extenso que es diferenciabilidad, pero bueno, vamos a ver también un poco de teoría y algunos ejercicios para que se pueda entender cómo plantearlos. Y recuerden que al igual que en continuidad, en esos ejercicios de diferenciabilidad, el uso de la definición de diferenciabilidad tiene que ser dejada como último recurso. Cuando no queda de otra, cuando no pueden usar usos de propiedades de diferenciabilidad, ¿sí? Cuando no pueden usar ningún teorema, etc. ¿Sí? Solo en esos casos, ¿sí? Que eso va a pasar evidentemente en funciones a trozos como esta en los puntos de la frontera. Así que bueno, lo estaremos viendo en la próxima. Nos vemos allá.